En un día amargamente frío, un joven caminaba solo entre la nieve que caía en un clima lo suficientemente frío como para congelar el propio invierno. Recordó que la temperatura ese día era de 20 grados Celsius bajo cero. En ese momento, notó a un pequeño gato caminando con dificultad en la nieve, dejando atrás sus diminutas huellas. El gato se le acercó y comenzó a maullar mientras se aferraba a su pierna, lo que le hizo preguntarse sobre la razón de tanto maullido. El gato siguió mirándolo y maullando como si intentara decirle algo, y se dio cuenta de que quería que lo siguiera. De hecho, el joven caminó detrás de él, pensando que no lo habría ignorado y habría seguido su camino como de costumbre. Quizás la razón fue el clima extremadamente frío que despertó su lástima. El gato lo condujo a un callejón oscuro y estrecho, así que iluminó el lugar con su teléfono para ver. El gato miró hacia una unidad de aire acondicionado exterior, donde descubrió a otros 2 gatitos pequeños encima, cubiertos de nieve y temblando por el intenso frío. Sintió una conmoción y se apresuró a regresar a su casa donde le dijo a su sorprendida madre que le explicaría todo más tarde y le preguntó por la ubicación de la almohadilla térmica. Trajo a los pequeños gatitos adentro y los colocó suavemente sobre una almohadilla térmica verde mientras su madre y la gata observaban la situación. Uno de los gatitos pequeños, blanco y negro, parecía como si ya hubiera fallecido. Él y su madre lo miraron, y su madre dijo que parecía muerto, así que comenzó a acariciarlo suavemente, tratando de calentar su cuerpo congelado. Pero el gatito, del tamaño de su palma, no volvió a la vida. En un intento desesperado, usó un secador de pelo para calentarlo, preguntándose si podría haberlo salvado si lo hubiera encontrado antes. Mientras acariciaba su pequeño cuerpo y comenzaba a sentir que sus esfuerzos eran inútiles y estaba a punto de rendirse, sucedió un milagro. El gatito dejó escapar un leve gemido, por lo que el joven se hizo responsable de cuidar a ese gato, al que llamó Pichi. 8 años después, apareció Pichi, ahora crecida con una férula en la pierna. El joven le dijo que tenía que irse ahora. Luego se sentó a despedirse, disculpándose y diciéndole que este era realmente el último día, prometiendo que terminaría sus asuntos y volvería a jugar con ella. Le advirtió a Pichi que no saltara ni hiciera movimientos peligrosos hasta que su pierna sanara, luego le dijo que se iba ahora. El joven se puso un casco electrónico en la cabeza y apareció un mensaje en la pantalla que indicaba que la autenticación biométrica se había completado. Cuando el casco se iluminó, otro mensaje indicó un inicio de sesión en el mundo del Meta Area, donde inició sesión con éxito con el nombre Servant Kim. En el mundo del juego, Servant Kim estaba realizando un ritual religioso, orando a los dioses por la fuerza para castigar la injusticia y otorgar bendiciones a los guerreros mientras también oraba para fortalecer sus espíritus y expulsar la energía maligna. Luego ordenó a uno de los rangos de guerreros que avanzara, apareciendo completamente inmerso en la atmósfera de la batalla. La batalla estaba furiosa dentro del juego donde su equipo se enfrentaba a un monstruo enorme mientras rayos sagrados dorados llovían sobre él desde arriba. El monstruo lanzó un ataque feroz, moviendo su brazo para desatar una ola de energía púrpura que hizo retroceder a los guerreros. A pesar de recibir muchos golpes, logró formar una espada de energía en preparación para un nuevo ataque. Después de largos días de lucha continua, la batalla finalmente se acercaba a su fin, y el equipo final Flash estaba a punto de convertirse en el primer equipo en la historia del juego en derrotar al dios gigante, Locke. Servant Kim se estaba preparando para contrarrestar el ataque del monstruo con su escudo, que brillaba con el emblema de un león brillante, mientras Locke disparaba una descarga de proyectiles a través de círculos mágicos, que se reunieron para formar un rayo masivo que destruyó el área donde estaban los guerreros, pero Servant Kim lo bloqueó con su escudo. Servant Kim dio sus órdenes, pidiendo al primer rango que mantuviera sus posiciones mientras ordenaba al tercer rango que se retirara, advirtiendo de otro gran ataque por venir. El devastador ataque del monstruo continuó dañando los rangos de guerreros, por lo que ordenó al segundo rango que se alineara detrás de él, anunciando que el monstruo estaba a punto de entrar en su fase final. Los guerreros se prepararon para usar su habilidad definitiva cuando comenzaron a aparecer escudos hexagonales brillantes. Mientras que, en respuesta, Locke también se preparó para lanzar su ataque más fuerte. Servant Kim explicó que este era el último intento del monstruo y pidió a todos que permanecieran alerta, asegurándoles que lo acabarían usando la habilidad definitiva del segundo rango. Activó sus habilidades defensivas usando escudo sagrado, santuario y bendición de Dios, declarándose a sí mismo el escudo inquebrantable. Les aseguró que habían llegado al punto donde todos los demás equipos habían fallado y enfatizó la necesidad de seguir el plan con precisión o todo el equipo sería eliminado. Habían entrado en una fase que nadie había alcanzado antes y su éxito dependía completamente de su capacidad para bloquear el próximo ataque del monstruo.
Locke disparó un rayo masivo de energía púrpura de su boca, y los rostros de todos los miembros del equipo se llenaron de determinación. Su plan era resistir y luego lanzar un ataque total para terminar la batalla, llenos de la esperanza de que serían los primeros en lograr esta hazaña histórica. Sir Van Kem se arrodilló detrás de su escudo hexagonal brillante, listo para recibir el inmenso golpe. Pero en el momento crucial, desapareció, y apareció un mensaje anunciando su cierre de sesión del juego. El resto del equipo quedó en completo shock e incredulidad, y uno de ellos comenzó a gritar desesperado, preguntando a dónde se había ido su líder. En el mundo real, apareció un mensaje del sistema en la pantalla del joven indicando que se había detectado una condición anormal en su cuerpo y la conexión se había terminado a la fuerza, preguntando si necesitaba rescate inmediato. El joven estaba acostado en su cama, agitándose, mientras que algo en su rostro le impedía respirar. De repente se sentó jadeando en busca de aire solo para descubrir que su gata, Peachy, estaba sentada en su cara encima del casco. Le gritó enojado preguntándole por qué haría eso en un momento tan crítico. Su grito resonó fuera de la ventana de su habitación, ya que resultó que debido a su repentino cierre de sesión, su equipo había fallado en la batalla y un equipo rival aprovechó la oportunidad para reclamar el primer logro de derrotar al monstruo. El joven gritó por la angustia mental. Su equipo no había obtenido puntos de calificación y había caído en la clasificación, y 5 meses de preparación se habían desperdiciado. Como era de esperar, la tragedia se desarrolló y se llevó a cabo una importante reunión legal para discutir las repercusiones del fracaso de la incursión. El juego Mara Area se había convertido en un fenómeno histórico, trayendo cambios a toda la humanidad al lograr el primer metaverso verdadero. Después de su lanzamiento, muchas personas llegaron a preferir la vida dentro de él sobre la realidad, e ir allí a trabajar y regresar a la realidad después de horas se convirtió en una parte de la vida diaria hasta que el mundo se transformó en un lugar donde ya no era extraño que alguien presentara su trabajo como arquero. Debido a este cambio revolucionario, los mejores jugadores en Meta Area pudieron adquirir inmensas fortunas y ser honrados como héroes nacionales. Con el creciente número de jugadores profesionales, se establecieron leyes relacionadas y bufetes de abogados especializados como el bufete de abogados Dodo. Una de estas leyes era específica para los equipos de incursión de monstruos, lo que permitía reclamar una compensación a la persona responsable del fracaso de la incursión. Por lo tanto, se volvió común en los principales eventos que se redactaran contratos oficiales en el mundo real antes de que comenzaran, y los miembros del equipo parecían disgustados durante una de estas reuniones. Se presentó una reclamación contra Sir Van Kem por 15 demandantes, exigiendo una enorme compensación por su caída en la clasificación, la cancelación de un importante acuerdo de patrocinio y la pérdida de 5 meses de esfuerzo con el importe total alcanzando 1.25.000.001 durante la sesión. El joven se sorprendió al calcular la enorme suma en su cabeza mientras el abogado anunciaba oficialmente la demanda de compensación. El joven explicó que el equipo constaba de 10 miembros centrales y 15 mercenarios. Y a pesar de algunos desacuerdos, la reunión terminó con él aceptando pagar la compensación, sintiéndose aliviado por el apoyo de sus 9 compañeros de equipo. El joven salió del bufete de abogados sintiéndose derrotado antes de que un hombre lo llamara como líder. El hombre preguntó si era cierto que había vendido su equipo en el juego, y él respondió que sí, explicando que era la única forma de compensar a los mercenarios. Recordando con el corazón apesadumbrado cómo vendió todos sus valiosos objetos, valorados en cientos de millones de uno, el hombre preguntó por qué quería jugar solo ahora, y el joven explicó con una sonrisa que desde que se convirtió en el líder de la incursión, no había podido pasar tiempo con su gata y se sentía culpable hacia ella. El hombre lo sorprendió anunciando que iba a dejar el juego, lo cual lo impactó. Se sintió responsable y se disculpó, pero el hombre lo tranquilizó y le dijo que entendía su situación. Luego le regaló una caja con la marca Metagear como obsequio de despedida. El joven inicialmente se negó, diciendo que no podía aceptar el equipo de su compañero de equipo después de todo lo que había pasado, pero el hombre insistió en que lo tomara, explicando que ya no lo necesitaba. Los dos hombres se despidieron, y el joven agradeció a su compañero de equipo. Cuando llegó a casa, anunció su regreso a sus gatas, luego se sentó en el suelo junto a la entrada, cansado y triste, y dejó escapar un largo suspiro mientras su gata, Peachy, se acercaba a él y maullaba como para consolarlo. El joven se preguntaba confundido qué debía hacer ahora, ya que todos sus planes posteriores a la jubilación se basaban en poseer el valioso equipo que acababa de vender. Cuando notó que su gata, Peachy, intentaba jugar y saltar, la reprendió suavemente, recordándole que no lo hiciera hasta que su pata estuviera completamente curada. Pero ella insistió, y él quedó impresionado por su fuerza y aceptó jugar con ella solo durante 5 minutos. Comenzó con ejercicios de calentamiento,
moviendo un juguete con forma de ratón frente a su gata que lo observaba con intensa concentración. Y ella rápidamente se involucró con entusiasmo en el juego, persiguiendo el juguete por todas partes. El joven pensó en lo frustrada que debía sentirse su enérgica gata al no poder moverse debido a su lesión. Después del calentamiento, anunció que había comenzado el tiempo de caza, habiendo preparado un conjunto de cajas de cartón como un patio de juegos. Mientras la gata se preparaba para abalanzarse, declaró seriamente que ahora se había transformado en un ratón y le mostraría los movimientos perfectos de un ratón. Y comenzó a mover hábilmente el juguete, imitando sus sonidos para llamar su atención. Peachy se escondía dentro de una de las cajas observando a su presa, y luego saltó en un intento de atrapar el juguete. El joven la animó a seguir adelante, diciéndole que era hora de recompensar a su sirviente por jugar con ella tan sinceramente. Peachy regresó corriendo a la caja, y el joven pensó lo linda que se veía haciendo eso. Y finalmente logró atrapar el juguete mientras él pensaba en lo adicto que era a este tipo de juego con ella. Después de que terminó la sesión de juego, preparó comida para las gatas y se sentó con sus dos gatas, Peachy y Lulu, diciéndole a Lulu que esta carne era lo que Peachy había cazado y que debía agradecerle. El joven se dio cuenta de que había jugado durante 10 minutos en lugar de 5 y recordó el consejo del veterinario de abstenerse de jugar con ella hasta que se recuperara por completo. Recordando su conversación con el médico donde le dijo que Peachy estaba llena de energía y se estresaba si no jugaba. Mientras pensaba en una forma de liberar la energía de la gata sin que tuviera que moverse, recibió una notificación en su teléfono. La notificación era para un retiro programado de más de 1.000.000 y recordó que se había olvidado de los plazos de la factura del hospital. Se sintió angustiado de nuevo y se preguntó qué haría ya que ya no tenía dinero para cubrir sus gastos. Sus ojos se posaron en la caja que le había dado su compañero de equipo, así que decidió abrirla. Pensando en cómo uno de sus compañeros de equipo le había dado este equipo después de decidir retirarse del juego, se volvió hacia su gata, Peachy, y le dijo que ella era una gran parte de este incidente. Y si alguna vez conocía a su compañero de equipo, debía disculparse con él. En broma, se puso la caja vacía en la cabeza y notó que podía respirar bien, diciendo que un incidente como la última vez no volvería a ocurrir. El joven miró el reloj y se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde. Así que se despidió de sus gatas y les dijo que volvería. Dándose cuenta de que se había vuelto difícil para él apuntar a los primeros puestos de nuevo, se acostó en su cama y se colocó la nueva caja de cambio sobre su cabeza pensando que una persona tiene que esforzarse para ganarse la vida. En efecto, Sorban Kem inició sesión en el juego una vez más, decidido a cumplir con sus responsabilidades como sirviente de sus gatas. Su plan involucraba un alto riesgo para un alto rendimiento, ya que se encontraba en la zona de lava y pensó en lo peligroso que era para él estar allí en su estado actual después de vender todo su equipo. Apostaba a que otro equipo de incursión estaría ocupado luchando contra el Fénix, lo que significaba que los otros monstruos no reaparecerían. Pero se dio cuenta de que esta predicción se basaba en recuerdos de hace 6 años, y no sabía cómo habían cambiado las cosas después de las numerosas actualizaciones. Afortunadamente, logró atrapar un enorme pez acorazado de la lava y se sintió muy contento cuando descubrió que su lugar de pesca dorado todavía existía. El pez era un bori de lava, un ingrediente raro, y estimó que capturar 50 de ellos sería suficiente para pagar el plazo del hospital. El joven se sentó y comenzó a pescar en silencio, preguntándose cuánto tiempo había pasado desde que había pasado tiempo a solas así. Durante los últimos 5 años, todo su tiempo había sido dedicado a las incursiones con su equipo. Aunque había perdido todo lo que había construido en un solo momento, se sintió en paz en este momento. Sus ojos comenzaron a lagrimear y se preguntó si algo les había entrado. De repente, notó algo extraño y alarmante y se preguntó en estado de shock si el Fénix estaba reapareciendo antes de lo esperado. Un enorme vórtice apareció en el cielo, y de él, un poderoso haz de luz se disparó y golpeó el suelo, creando una onda expansiva masiva. Y de esta luz, surgió una nueva criatura, parecida a un lobo y envuelta en pálidas llamas celestiales. El joven se dio cuenta de que esta criatura no era el Fénix y concluyó por su majestuosa apariencia que era un nuevo monstruo jefe que requería un equipo para derrotar. Sabía que era imposible escapar y que enfrentarlo con sus habilidades actuales sería un suicidio. Sintió su extrema mala suerte. Solo había pescado un pez, y ahora aparece un nuevo monstruo en su único lugar de pesca, y esperaba desesperadamente que el monstruo no se quedara allí. De repente, encontró las enormes mandíbulas del monstruo justo detrás de su cabeza, lo que lo aterrorizó. Pero el monstruo no lo atacó. En cambio, comenzó a lamerle la cara con su enorme lengua. Estaba desconcertado, cubierto de la saliva del monstruo,
preguntándose sobre la razón de este extraño comportamiento, e incluso se preguntó con incredulidad si el monstruo estaba tratando de matarlo lamiéndolo. Se sintió asqueado y enojado y le gritó al monstruo, exigiéndole que lo matara de una manera limpia y rápida, agregando que no estaba de humor para tolerar este día. En un acto final de desafío, lo señaló y juró que dejaría que lo matara ahora porque era débil, pero juró que un día, él sería quien lo derrotaría. El enorme monstruo ladeó la cabeza mientras miraba al joven. Entonces, inesperadamente, dejó escapar un profundo maullido. El joven estaba extremadamente sorprendido y confundido y se preguntó si había oído eso correctamente, luego se confirmó a sí mismo que de hecho había oído la palabra maullido. Concluyó que este monstruo fue diseñado en forma de gato, y le gustó la innovadora idea de diseñar un gato no lindo con una apariencia tan majestuosa. De repente, se le ocurrió una idea. Conectó el hecho de que el monstruo era un gato y que él sostenía una caña de pescar y pensó que podría sobrevivir si tiraba el cebo y luego huía. Decidió probar suerte, así que le gritó al monstruo que esperara y le dijo que le daría un premio, luego arrojó el pez que había pescado. Aunque pensó que no funcionaría, vio que valía la pena intentarlo. El joven arrojó el pez y comenzó a correr por su vida. Cuando miró hacia atrás, se sorprendió al ver que su plan había funcionado. El monstruo se había abalanzado sobre el pez con entusiasmo. Se detuvo por un momento, pensando que no debería rendirse tan fácilmente, y lo jaló con su caña de pescar. Pero el monstruo se aferró con fuerza, así que el aterrorizado joven arrojó la caña y decidió salvar su propia vida. El monstruo se sentó y se comió todo el pez, tragándoselo de un bocado, luego se lamió los labios como si hubiera disfrutado su comida. Pero después de que terminó, volvió su atención hacia el joven y se abalanzó sobre él con increíble velocidad, creando una poderosa ola de energía, y luego soltó un aullido ensordecedor. El joven se sintió aterrorizado, preguntándose sobre la verdadera naturaleza de esta criatura. Luego apareció un mensaje del sistema anunciando su muerte, diciéndole que se convertiría en un fantasma y sería transportado al cementerio. Mientras era un fantasma, vio al monstruo empujando su cadáver y esperaba que perdiera interés y se fuera. Pero el monstruo volteó su cuerpo y comenzó a amasar su pecho con sus enormes patas tal como lo hacen los gatos. Estaba aterrorizado por este comportamiento y decidió escapar al cementerio de inmediato. El joven se encontró como un fantasma frente a una estatua de un ángel y se le ofreció la oportunidad de revivir con una penalización de perder el 5% de su experiencia. Así que suspiró, decidido a reclamar su lugar de pesca. Abrió el mapa del juego tratando de encontrar una solución y supuso que, dado que la zona de lava era el territorio del Fénix, era probable que el nuevo monstruo solo hubiera aparecido por un tiempo limitado. El joven regresó como un fantasma a la zona de lava, aferrándose a una leve esperanza de que el monstruo felino se hubiera ido. Pero su esperanza se desvaneció al descubrir que todavía estaba allí. El monstruo estaba dando vueltas alrededor de su cuerpo tirado en el suelo, y se preguntaba confundido por qué estaba custodiando su cadáver en lugar de irse. Y pronto supuso que este maldito gato estaba esperando que volviera a la vida solo para matarlo de nuevo. El joven se dio cuenta de que solo había una solución en la que podía pensar en ese momento. Su plan era simple y constaba de 2 pasos. Primero, volver a la vida en el momento en que el monstruo le dé la espalda, y segundo, correr lo más rápido posible en la dirección opuesta. El joven se sentó a observar, esperando su momento oportuno. El monstruo se acostó junto a su cadáver y parecía estar dormitando. Así que el joven se dio cuenta de que esta era la oportunidad que había estado esperando. Inmediatamente aceptó la opción de revivir, y de hecho, volvió a la vida y apareció junto al monstruo dormido. Tragó saliva con nerviosismo e intentó escabullirse, pero apenas había dado un solo paso cuando el monstruo de repente abrió los ojos y se levantó detrás de él inesperadamente. Se quedó paralizado por el terror, preguntándose si el monstruo había estado fingiendo estar dormido. Y antes de que pudiera moverse, sintió su pesada pata sobre su hombro. Gritó e intentó escapar, pero el monstruo fácilmente lo alcanzó y lo aplastó con un poderoso golpe que terminó con su vida al instante, causando que el mensaje "has muerto" apareciera en la pantalla nuevamente. El monstruo miró el cadáver con una expresión que parecía confusa. En el cementerio, mientras se le ofrecía la opción de revivir de nuevo, pensó sarcásticamente que finalmente había encontrado una buena forma de escapar y que nunca esperó que llegaría un día en el que usaría las maniobras tácticas que aprendió en el ejército. De hecho, volvió a la vida esta vez, pero en lugar de correr, se tendió en el suelo en posición de gateo, confiado en el éxito de su plan. Comenzó a avanzar lenta y cautelosamente, deteniéndose cuando sintió que el monstruo abría su ojo. Y cuando lo cerró de nuevo, continuó gateando en completo silencio. De repente, hizo un leve sonido, y el monstruo inmediatamente se giró hacia él. Estaba impactado de que el monstruo reaccionara a un sonido tan simple.
Mientras yacía en el suelo, el monstruo se acercó a él y comenzó a lamerlo, listo para otra ronda de juego, y el joven se dio cuenta de que se había involucrado con el psicópata equivocado. Después de morir por tercera vez, el joven gritó por pura frustración. En el mundo real, estaba golpeando su almohada con rabia, molesto por ese monstruo trastornado. Finalmente decidió irse a dormir, pensando que le daría una úlcera por el estrés y continuaba y se convenció de que incluso un monstruo como ese no lo esperaría hasta el día siguiente. Mientras caminaba por su habitación, molesto por este frustrante recuerdo, notó a su gata, Pichi, durmiendo con la cabeza dentro del casco del juego. Sonrió un poco, pensando que debía haberse quedado dormida allí, y se acercó a ella, llamándola pequeña pícara, y notó que no estaba usando el escondite que le había comprado. Pero de repente, sintió una extraña sensación. Se dio cuenta de que la cicatriz en forma de X en la frente de su gata estaba exactamente en el mismo lugar que la cicatriz en el monstruo en el juego. Se sorprendió por un momento, pero rápidamente descartó la idea como imposible y se rió sarcásticamente de sí mismo, preguntándose cómo un gato podría iniciar sesión en un juego y que era solo una coincidencia. Al día siguiente, regresó al juego, esperando desesperadamente que el monstruo se hubiera ido. Miró a su alrededor ansiosamente para descubrir que el monstruo efectivamente se había ido, y se rió aliviado. Pero justo cuando se relajó, el suelo tembló, y el monstruo apareció ante él de nuevo. El monstruo maulló, y el joven perdió completamente los estribos, decidiendo que no pescaría Berry de lava si era tan difícil. El monstruo se giró y le mostró su espalda, así que el joven cerró los ojos desesperado. Y cuando los abrió, se encontró mirando la parte trasera del monstruo. De repente, apareció un mensaje misterioso del sistema diciéndole que había sido elegido y se le concedió una clase de sirviente oculta. Se preguntó confundido sobre el significado de este mensaje, repitiendo las palabras sirviente y elegido. Apareció otro mensaje anunciando que el poder de Colinas ahora reside en su ser, y comenzó a gritar en protesta porque nunca había oído hablar de una clase así antes. Se dio cuenta de que estaba siendo forzado a cambiar su clase y se preguntó en pánico qué estaba pasando. Se formó un ciclón y energía oscura comenzó a fluir alrededor de su cuerpo. Después de que el proceso se completó, apareció un mensaje final confirmando que se había convertido en un sirviente. El joven se preguntó en shock y enfado cómo había cambiado su clase y qué había pasado con su personaje de caballero sagrado. De repente, escuchó una voz en su cabeza llamándolo sirviente y preguntándole si podía oírla, y se dio cuenta de que era la voz del gato gigante enviándola directamente a su mente. La voz se presentó con un título largo y grandioso, explicando que era el conquistador que descendió para manchar la tierra con oscuridad, la encarnación de la sombra, y que su gran nombre era Colinas, protector de los tres reinos y el primer emperador de Nosterra. El joven notó con sarcasmo que el monstruo todavía le daba la espalda, y sintió que estaba siendo sermoneado por su trasero. Colinas explicó que se había encontrado con un problema durante su invocación y que su cuerpo no se movía como deseaba, por lo que lo eligió para ser su sirviente. El joven se preguntó si esta era una quest sorpresa y le preguntó a Colinas qué quería de él, a lo que este último le dijo que debía convertirse en sus manos y pies y ayudarlo a reclamar su cuerpo original. Apareció una ventana de Quest Tutorial pidiéndole que aprendiera sus deberes, usara skills y revisara el estado de su amo con una misteriosa recompensa llamada RPP, lo que lo hizo sentir curiosidad sobre qué era. De repente, el monstruo comenzó a actuar como un gato, frotándose contra su pierna y maullando, lo que lo sorprendió, y se preguntó qué estaba haciendo y se dio cuenta de que esto se llamaba frotar el trasero. El joven se enojó y se quejó de esta ridícula situación en la que su clase había cambiado y ahora le pedían ayuda. Así que Colinas le dijo con calma que si no quería, podía devolverlo a su estado anterior. El joven decidió primero verificar la naturaleza de esta nueva clase y descubrió que un sirviente sirve a su amo y obtiene puntos de juego de rol, RPP, que le permiten usar las habilidades de su amo. Leyó su lista de deberes, revisó el estado del amo, proporcionar un hogar cómodo y ofreció deliciosas golosinas, y notó que se parecían más a los deberes de un sirviente para un gato que a cualquier otra cosa. Supuso que descubriría cómo usar los puntos más tarde y completó la quest, luego abrió la ventana de skills, que incluía cazar un monstruo y hacer snacks. Concluyó que la clase era como un domador que sirve a su amo. Mientras estaba pensando en renunciar, recordó el aviso del pago de la factura del hospital. Una nueva idea se le ocurrió. Si pudiera negociar las recompensas y las horas de trabajo, esto podría no ser tan malo después de todo. Cambió por completo su tono, dirigiéndose al monstruo respetuosamente como amo, expresando su comprensión de su frustración, y luego se presentó formalmente como Servant Ken, afirmando que era un experto en el estudio de los gatos y que Colinas había acudido a la persona adecuada.
Colinas preguntó si podía manejarlo bien, y él respondió que las acciones hablan más que las palabras. El joven sabía que el monstruo no le temía, pero decidió usar la situación en su beneficio. Le explicó a Colinas que los gatos no dejan que los extraños se acerquen, luego se acercó con cautela y acarició al monstruo. El monstruo respondió felizmente, frotándose contra él y maullando. Colinas quedó impresionado por lo que vio y le dijo que estaba empezando a confiar en él, a lo que el joven respondió con confianza que no encontraría un sirviente como él. Apareció un mensaje que indicaba que la comunicación entre ellos fue exitosa, y la ventana mostró que el estado de Colinas era ansioso con un alto índice de estrés, completando así la quest para verificar su estado. El joven se preguntó por qué el nivel de ansiedad de su amo era tan alto, y pronto se dio cuenta de que había llegado el momento de que los monstruos reaparecieran en el área. Apareció un pequeño monstruo como una salamandra de fuego, así que el joven le dijo a su amo que había logrado verificar su condición. Le informó que estaba en un estado de ansiedad severa. Y cuando Colinas preguntó por qué, el joven adivinó que la razón era el entorno desconocido, explicando que los gatos se sienten ansiosos fuera de su territorio. Colinas rechazó esta explicación, considerando la ansiedad un sentimiento para los débiles y declaró que la solución era hacer de este mundo entero su territorio. El cuerpo de Colinas instintivamente saltó sobre el monstruo salamandra, pero su índice de estrés aumentó aún más, y la salamandra logró escapar, lo que aumentó su estrés. Colinas rugió enojado, preguntándose a dónde había ido la presa. Y en ese momento, el joven activó el skill de captura. Apuntó un marco con forma de plato de plata a la salamandra que huía y lo abrió, y un mensaje del sistema anunció que la había capturado con éxito. El joven apareció sosteniendo el plato cubierto y le dijo con calma a Colinas que esto era parte de su servicio. Luego le preguntó a su amo si se había sentido muy decepcionado después de perder la presa. Y después de eso, liberó a la salamandra cautiva de debajo de la tapa del plato. Inmediatamente, Colinas aplastó a la salamandra desahogando su ira. El joven le preguntó a su amo su opinión sobre su servicio, y apareció un mensaje que indicaba que su estado de ánimo había mejorado y su índice de estrés había disminuido. Colinas admitió que se sentía más a gusto, y el joven expresó su placer. Después de demostrar su valía, el joven sugirió que comenzaran a negociar ahora, explicando con una sonrisa que tenía una familia que mantener y, por lo tanto, necesitaba tiempo de vacaciones y suficiente dinero para asegurar su sustento. Colinas se sorprendió por la idea de que un sirviente se tomara vacaciones, y el joven confirmó nerviosamente que esto era correcto. Colinas admitió que no tenía nada del dinero de esta tierra, por lo que el joven sugirió una solución alternativa. Se quedaría con los objetos que Colinas obtuviera de la casa. Colinas aceptó esta compensación ya que lo necesitaba para controlar su cuerpo y preguntó si eso era suficiente, a lo que el joven accedió felizmente. El joven pensó en cómo había estado perdido sobre cómo ganarse la vida después de no poder pescar más lava berry, pero ahora descubrió que monopolizar los objetos que obtenía de su amo era más rentable y seguro. Sintió que la suerte finalmente le había sonreído y que no hay mal que por bien no venga. Notó que tan pronto como el cadáver de un monstruo desaparecía, su amo, Colinas, perdía interés y se iba, lo que le hizo preguntarse si realmente era solo un gran gato. Decidió pasar al paso final de su servicio. Así que usó el skill hacer snack, y el sistema le informó que el único snack que podía hacer era a la parrilla con sal. Con un movimiento mágico, terminó de hacer la salamandra a la parrilla con sal, que apareció ante él en un tazón. El sistema le preguntó si quería informar a su amo que el snack estaba listo, y él estuvo de acuerdo, sintiéndose curioso. De repente, Colinas apareció a su lado, preguntándose por la fuente del olor, y el joven se dio cuenta de que el skill de hacer snack también era una forma de convocar a su impredecible amo. Colinas probó la comida y mostró una gran admiración por su sabor, luego lamió el tazón hasta dejarlo limpio y pidió más. El joven aceptó con entusiasmo y prometió traer más de inmediato. Aparecieron mensajes del sistema anunciando la finalización de su quest tutorial. Recibió 20 puntos de juego de rol, RPP, y 5 puntos adicionales por la satisfacción de su amo, y se creó una nueva quest para la segunda fase. El joven comenzó a recolectar todos los objetos que caían de los monstruos que Colinas cazaba, y notó que grandes cantidades de monstruos comenzaban a aparecer nuevamente, y su amo los estaba cazando activamente. Pensó en cómo sus bolsillos se llenaban de dinero cada vez que su amo cazaba mientras él no movía un dedo, y sonrió feliz, preguntándose si este era el sabor de la caza automática. Comenzó a correr por el campo de batalla, recogiendo botín y agradeciendo con entusiasmo a su amo. Colinas notó su felicidad, y el joven prometió que haría todo lo posible para ayudarlo. Cuando terminó el enfriamiento de los skills, decidió usarlo nuevamente con entusiasmo, y Colinas vino corriendo ansiosamente a comer su comida.
El joven abrió la ventana de Quest y aceptó el inicio de la segunda fase, que requería que usara sus habilidades para resolver un problema que enfrentaba su amo, mudándose a un pueblo cercano con una recompensa de 50 puntos. Pensó que esta tarea normalmente parecería fácil, pero ahora se enfrentaba a un dilema. ¿Cómo podía llevar a este gato grande al pueblo? La ventana de estado de Colinas apareció de nuevo, mostrando que su índice de estrés aumentaría si dejaba su territorio, y el joven se dio cuenta de que este era el problema que tenía que resolver. El joven se acercó a su amo, Colinas, que estaba cerca de una piscina de lava volcánica, y le dijo que tenía un plan. Así que Colinas le ordenó que hablara. Sugirió que debía haber una razón por la que Colinas fue invocado a esta área y que lo mejor era moverse a un pueblo cercano para buscar información. Colinas estuvo de acuerdo con su evaluación, y el joven se sintió un poco culpable porque esta idea era originalmente de una quest que había recibido. Colinas se preguntó cómo lograr esto y si su movimiento estaba restringido por el concepto del territorio de un gato. El joven le recordó que su territorio se expandía ligeramente con cada monstruo que derrotaba, lo que Colinas confirmó. El joven explicó que tenían que derrotar al amo de la región, el Fénix, para poder moverse libremente. Colinas entendió el plan y preguntó sobre la fuerza del Fénix, y el joven le dijo que era un ave inmortal que se hacía más fuerte cada vez que resurgía de la muerte. Colinas encontró a esta criatura interesante y declaró con confianza que se arrodillaría ante su poder. Pero el joven señaló un problema. El Fénix escupe fuego, y los instintos del gato llevarían al cuerpo de Colinas a correr y esconderse. Por lo tanto, concluyó que primero debían hacer que Colinas no tuviera miedo al fuego. Tan pronto como se tocaba el fuego, los instintos del cuerpo reaccionaban. Mientras Colinas saltaba hacia atrás y rodaba por el suelo en pánico, admitió que sí sentía miedo y ordenó a su servant que encontrara una forma de superar este miedo por cualquier medio necesario. El joven le ofreció un pez burí de lava al asustado Colinas, luego anunció que el miedo desaparecería una vez que lo sumergiera en la lava, lo que sorprendió a Colinas, quien preguntó si su plan era tirarlo al volcán. El joven confirmó que esta era la forma más segura de adaptarse. Y cuando Colinas expresó dudas, el joven lo tranquilizó, explicando que su cuerpo, como monstruo boss, poseía una resistencia al calor muy alta. Colinas se sorprendió al saber esto, y el joven trató de tentarlo con el pez. El joven tiró el pez a la lava, pero Colinas se sentó tranquilamente sobre una roca en medio de ella, lo que asombró al joven. Colinas anunció que el pez ya no lo tentaba, y el joven se sorprendió de lo rápido que había perdido el interés. Luego saltó con gracia de la lava. El joven se dio cuenta de que necesitaba pasar al plan B, así que usó un hechizo de Recall para regresar a un punto registrado y le dijo a su amo que volvería enseguida. Colinas entró en pánico, preguntándole a dónde iba y si iba a dejarlo solo, pero el joven desapareció a través del portal, dejándolo buscarlo ansiosamente. El joven se teletransportó instantáneamente a la ciudad de Granadia. Entró en el almacén del aventurero donde la tendera le dio la bienvenida. Pidió caña de azúcar, agua primaveral etérea, una cuerda para escalar y dinamita. Cuando ella le preguntó su propósito, él respondió que tenía la intención de domesticar a un monstruo, luego agregó que también necesitaba una catapulta, lo que la desconcertó. Ella le deseó victoria, y mientras se iba, sintió que estaba olvidando algo. De repente lo recordó y se apresuró a regresar, diciéndole que había una cosa más que quería. El joven regresó a la zona de lava y se dirigió a un árbol gigante conocido como Bujin Moko, la madera que no se quema. Explicó que un monstruo que vivía en este árbol había ganado resistencia al fuego al comer su corteza. El joven trepó al árbol y colocó caña de azúcar como cebo, ya que sabía que a este monstruo le encantan los dulces, y recordó lo difícil que había sido cazarlo en el pasado. El árbol se sacudió y un monstruo de fuego emergió de él, anunciándose como Kerberos el Grande, guardián del inframundo, y preguntándose con enojo quién se atrevía a perturbar su sueño. Mientras Kerberos comía la caña de azúcar, el joven vertió agua primaveral etérea sobre él, agua capaz de extinguir las llamas más feroces y hacer que el objetivo pierda su resistencia al fuego durante 5 minutos. El joven pensó que la presa favorita de los gatos es el ratón. Las llamas de Kerberos se extinguieron, y el gran guardián del inframundo se convirtió en un pequeño ratón de fuego rosa y esponjoso. El ratón de fuego gritó en estado de shock preguntándose qué le había hecho el joven, y este último se dirigió a él alegremente, diciendo que era lindo como siempre. El ratón se enojó y lo amenazó, pero el joven continuó burlándose de él. El ratón ofreció perdonarle la vida a cambio de la caña de azúcar, pero el joven lo describió como patéticamente lindo. El ratón tuvo un mal presentimiento y se dio cuenta de que no podía usar su fuego, así que decidió atacar físicamente, gritando que le había dado la oportunidad de sobrevivir. Mientras atacaba, de repente se dio la vuelta y huyó, jurando matar al joven la próxima vez. El joven gritó,
tratando de detenerlo, pero el ratón de fuego saltó directamente a una piscina de lava cercana. El joven sonrió sarcásticamente, diciendo que estaba a punto de decirle que había perdido su resistencia al fuego. El ratón de fuego gritaba por el intenso dolor de la lava mientras trataba de salir, mientras que el joven se reía histéricamente. El ratón siguió llorando, y el joven siguió riendo. Apareció una nueva ventana de tutorial explicando que podía usar puntos de juego de rol, RPP, para convertir a un monstruo en un seguidor, que no recibiría daño de los ataques de su amo y podría fortalecerse con puntos. El joven agarró al ratón de fuego que lloraba y lo cargó, y el ratón le preguntó qué estaba haciendo y a dónde lo llevaba. El joven le dijo seriamente que lo sentía, pero que iba a ofrecerlo como sacrificio a su amo y le pidió que no le hablara para no encariñarse. El ratón estaba horrorizado y comenzó a lamentar su destino de que moriría antes de casarse, y el joven respondió sarcásticamente que era verdaderamente una lástima. El ratón suplicó por su vida, así que el joven le ofreció una salida. Si hacía lo que le pedía, no solo sobreviviría, sino que también lo ayudaría a encontrar una pareja de por vida. El ratón inmediatamente estuvo de acuerdo y preguntó desesperadamente qué tenía que hacer. El joven lo calmó y le explicó que la primera forma de sobrevivir era convertirse en seguidor del amo, aclarando que un seguidor no se ve afectado por los ataques del amo, asegurando su supervivencia. Luego le ofreció la segunda forma, que era atraer al amo y hacerlo caer en la lava, lo que sorprendió al ratón que lo llamó servante ingrato. El ratón accedió a convertirse en seguidor, recordándole al joven su promesa. El joven abrió la ventana de crear seguidor y comenzó el proceso, y un círculo mágico apareció alrededor del ratón de fuego. El ratón se convirtió en una esencia mágica y fue capturado bajo la bandeja de plata del joven, y un mensaje del sistema confirmó que el ratón de fuego se había convertido en seguidor. La escena volvió a Colinas, que estaba esperando ansiosamente, y le preguntó a su servant por qué llegaba tarde. El joven le dijo que esperara con ansias lo que había traído, asegurándole que no había nada en el mundo que pudiera emocionarlo más que esto. El joven liberó al ratón seguidor de debajo del plato. Cuando Colinas vio al ratón, sintió una sensación extraña y emocionante, y su corazón comenzó a latir rápidamente. El joven le dijo al ratón, chillón, que su amo se enfrentaría al Fénix y le asignó la tarea de eliminar el miedo de su amo y le pidió que guiara al amo por la gran causa de la oscuridad. El joven le dio al ratón una poción de velocidad, así que salió corriendo, despertando el instinto felino en Colinas, quien emocionado salió tras él, directo a la lava. Colinas cargó hacia adelante por instinto, saltando sobre las rocas mientras perseguía al ratón de fuego. Decidido a no dejarlo escapar, el ratón disparó una ráfaga de fuego, pero Colinas hábilmente lo esquivó y continuó acercándose a su presa. El joven observó desde la distancia y agarró el detonador de dinamita, pensando que podría necesitarlo para darle algo de tiempo al ratón. El ratón sintió que el joven lo había engañado, pero de repente el joven apareció entre ellos, bloqueando el camino de Colinas y gritándole al ratón que siguiera corriendo. Colinas se sorprendió por esta intervención, y el joven se disculpó por el malentendido. El ratón siguió corriendo hasta que llegó a una grieta y la atravesó hasta el borde de un acantilado con vistas a un vasto lago de lava donde Colinas lo acorraló, afirmando que no podía escapar. Colinas le dijo que jugaría con él, pero el ratón desafiantemente lo retó a que intentara atraparlo y saltó sobre el lago de lava. Sin dudarlo, Colinas saltó tras él, olvidando por completo su miedo al fuego en el calor de la persecución. El joven notó cómo las acciones de su amo a veces se superponían con las de su gato mascota. Colinas preguntó sobre este gato y si era la familia que había mencionado antes. El joven respondió que sí, describiéndola como pequeña, linda y mala perdedora. Y recordó cómo su gata, Pichi, rechazaba su tacto al principio, solo para eventualmente colocar su pata sobre su mano. Sonrió al recordar, luego colocó su mano sobre la pata gigante de Colinas y le ofreció su ayuda. Y después de eso, lo empujó suavemente hacia la lava. Colinas descubrió que tocar la lava le daba una agradable sensación de calor y quería disfrutar de este baño. El joven le dijo que ahora que había superado su miedo al fuego, podría enfrentarse al Fénix, y Colinas estuvo de acuerdo con confianza. El Fénix apareció en el horizonte, y el joven explicó que derrotarlo requería impedir su capacidad de renacer. Y le dijo a su amo que había ideado una estrategia para ello, lo que llevó a Colinas a describirlo como un sirviente confiable. El Fénix emergió de la lava mientras el joven y su amo se preparaban para enfrentarlo. El ave extendió sus alas de fuego y amenazó a sus oponentes, luego atacó respirando una enorme corriente de fuego, pero Colinas la esquivó. El joven sabía que el verdadero problema radicaba en la inmortalidad del ave, y le explicó a Colinas que para eliminarlo, debía golpear su núcleo precisamente durante su segundo renacimiento. Colinas dudaba de su capacidad para hacerlo, pero el joven le aseguró con confianza que él lo haría posible.
La batalla comenzó cuando el Fénix se abalanzó y Colinas cargó para encontrarse con él. El ave intentó ascender, mientras Colinas lo seguía rápidamente y esquivaba sus ataques de fuego con asombrosa agilidad, luego logró subirse encima de él y lo golpeó con fuerza contra el suelo. El Fénix derrotado declaró que resurgiría, y el joven le dijo a su amo que la primera fase había terminado. Explicó que el tamaño y el poder destructivo del Fénix ahora se duplicarían, pero Callinus no se inmutó. El Fénix se levantó de la lava, ahora mucho más grande y fuerte, y juró quemarlos y convertirlos a ambos en cenizas mientras las llamas llenaban el área. Y luego lanzó una enorme bola de fuego. Colinas se paró frente a las llamas, aparentemente protegiendo a su sirviente. Así que el joven dio instrucciones tácticas para apuntar al ave después de que disminuyera la velocidad. El Fénix cargó de nuevo, y Colinas saltó al aire para interceptarlo, y logró derribarlo y golpearlo varias veces. Colinas agarró el cuerpo del Fénix, y luego, con todas sus fuerzas, lo aplastó. Y el joven quedó impresionado por la facilidad con la que había terminado la segunda fase. Mientras el Fénix moría, juró florecer de nuevo, y este fue su crucial segundo momento de renacimiento. Callinis lo agarró y comenzó a golpear su núcleo repetidamente para evitar que renaciera de nuevo. En medio de una erupción volcánica, el joven dio sus instrucciones al ratón de fuego, Skeaki, para que atrajera a su amo al acantilado de nuevo. El joven se preparó, dándose cuenta de que el verdadero desafío comenzaba ahora. Recordó sus intentos anteriores de derrotar al Fénix y cómo los equipos no lograban detener su renacimiento debido a las violentas erupciones volcánicas que eran una señal de la voluntad del ave de renacer. Había pasado meses en el pasado pensando en cómo superar este obstáculo y ahora esperaba que su amo pudiera seguir su plan. El plan comenzó cuando el ratón atrajo a Colinus, y este último comenzó a perseguirlo hasta que llegaron al borde del acantilado. Y cuando el ratón saltó, Colinus corrió tras él, incapaz de detenerse. En ese momento, el joven usó un asqueo para instalar una catapulta, la posicionó cerca del borde, y la gigantesca catapulta de madera apareció frente a él. El joven animó al ratón a acelerar un poco, y cuando sintió miedo, le dijo que debía estar orgulloso porque era el único capaz de guiar al amo. El joven lanzó un proyectil desde la catapulta que transportaba al ratón hacia el volcán donde estaba el núcleo del Fénix. El ratón estaba parado sobre el núcleo mientras Callinus se acercaba a él a velocidad de cohete. El ratón recordó que un seguidor no recibe daño por los ataques de su amo y se preguntó con terror si el joven lo había engañado. Colinas chocó con el núcleo del Fénix con tremenda fuerza, destrozándolo. El joven celebró el éxito del plan y recogió el núcleo inactivo del ave. Apareció una serie de mensajes del sistema confirmando la derrota del Fénix, que la zona de lava se había convertido en el territorio del amo, que habían logrado el récord de la victoria más rápida, y que el joven recibió 30 RPP. El ratón se despertó confundido y pensó que estaba en el cielo, así que el joven se burló de él. Y el ratón se dio cuenta de que estaba vivo y sintió miedo. Colinas llegó y alabó la excelente estrategia, así que el joven felicitó a su amo por convertirse en el amo de la zona de lava. Apareció una enorme estructura tipo templo, y caminaron hacia ella hasta que llegaron al interior donde encontraron un cofre del tesoro. Y el joven pensó que esta era la recompensa por lograr el récord y sintió que podía elevar sus esperanzas un poco más.